Vamos a hacer una presentación de la vida, y obra del señor David Ramón Hawkins, doctor en Medicina y Filosofía. Nació el 3 de junio de 1927 en Milwaukee, Wisconsin, en el estado de Illinois, Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. La familia de su madre, Alice Mary, pertenecía a la clase alta. Su vida estuvo marcada por los problemas de salud, al igual que lo estará por muchos años la vida de David. En su familia estaba extendida la cantinela de los miembros de nuestra familia somos enfermizos, una creencia que solo será disuelta cuando verifique por experiencia una de las leyes de la conciencia. Solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencias negativo. El Dr. Hawkins escribe: mi madre y yo no manteníamos mucho contacto porque ella vivía en Florida y yo vivía en Nueva York, y era imposible visitarla muy a menudo. Un día, mientras iba por los bosques de Nueva York, de repente, tuve el conocimiento intuitivo de que debía ir a Florida. De la nada, por así decirlo, de repente, supe que mi madre se estaba muriendo. Fue una llamada, ven aquí de inmediato. Volví a casa e hice una reserva en el primer vuelo que pude conseguir para la mañana siguiente. Después de hacer la reserva, llamé a su casa y me dijeron que estaba en el hospital. Supe que ella se estaba muriendo. Cuando llegué al hospital, tuve una tremenda sensación de alivio por mi madre. De pronto me sentí liberado de la tensión. Cuando entré en su habitación, estaba llena del personal del hospital. Yo era un especialista de renombre de Nueva York y ese pequeño hospital iba a asegurarse de que nada saliera mal, que todo estuviera cubierto, por lo que prácticamente todo el personal la atendía. Ahí estaba mi madre, con su tanque de oxígeno, todo tipo de tubos pegados a ella por todas partes y todo tipo de medidores y cosas electrónicas para hacer latir su corazón. De repente, justo cuando entré en la habitación, en ese momento supe que ella acababa de dejar el cuerpo y experimenté su absoluto éxtasis al dejarlo. Estaba muy contenta de irse. Fue como un estado de infinita alegría y éxtasis, y yo estaba psíquicamente unido a ella en la experiencia. Sentí exactamente lo que ella estaba sintiendo. Había esperado a que llegara allí para dejar el cuerpo. Y la disposición de ambos se unió para conocer la experiencia. Había querido que experimentara la vivencia con ella, y así experimenté ese estado absoluto, infinito y siempre en expansión, de éxtasis a medida que fue entrando en el estado. Nunca nadie fue más feliz de dejar el cuerpo que mi madre. Durante años había estado esperando dejarlo y cuando lo hizo fue muy, muy feliz. Su padre, Ramón, era un hombre de mentalidad conservadora que se dedicó al negocio de la gestión de gasolineras. Tiene dos hermanas, Sally Claire, muy próxima a él pese a la diferencia de carácter, y es solo 2 años menor. Ella es extrovertida, mientras que David es un niño enclenque y estudioso que sufre el acoso escolar. Su otra hermana, Barbara Catherine, muere en 1955. Escribe el Dr. Hawkins. A los 12 años más o menos, era un gafotas, alto y flaco, y me ocupaba leyendo a Platón. Los compañeros fortachones practicaban lucha libre, fútbol, varios deportes y cosas masculinas. Debido a la estricta educación cristiana, episcopaliana, la no combatividad y el poner la otra mejilla se inculcaron como valores obligatorios. El acoso fue tolerado, pero la no combatividad no solucionó el problema, sino que parecía empeorar la situación. Las consecuencias fueron una nariz ensangrentada y recibir palizas y emboscadas de camino a casa al salir de la escuela, a pesar de las maniobras evasivas y preventivas. Al final, mi abuelo dijo: basta ya, es suficiente, y concertó que tomara clases de boxeo en un gimnasio profesional que así incorporó el peso mosquito. El aprendizaje del viril arte de la defensa personal llevó a ser menos molestado por los compañeros del coro, lo que resultó en una mayor autoconfianza y sensación de seguridad. Entonces, un día, estando solo, en el barrio más duro, un matón se acercó amenazante. Ese tipo no era un aprendiz de la clase de boxeo, sino un sucio camorrista callejero, que se comportó muy diferente. Solo quería ganar a toda costa.
Sus patadas en la ingle por debajo de la cintura me enseñaron una lección. Nunca dependas de las reglas del marqués de Kingsbury cuando te la juegues con un camorrista experimentado. O estés en calles conflictivas, o acabarás en el suelo y con las burlas de la inteligente chusma callejera, para quienes la gentileza es un signo de debilidad y un blanco fácil a despreciar por ser percibido decadente. Todos los miembros de la cultura callejera conocen las lecciones anteriores y esa es la razón de por qué dejarse faltar al respeto en la refriega puede ser fatal y de hecho a menudo lo es. El apaciguamiento es visto como cobardía y la vulnerabilidad es vista como una invitación al ataque. Estas enseñanzas las aplicará el gobierno de Corea del Sur en su conflicto con el norte. En el año 2000, el doctor Hawkins fue recibido por el gobierno coreano y recibió el título de Maestro de la Iluminación. El doctor Hawkins describe una sucesión de experiencias espirituales a lo largo de su vida. En la primera de ellas se percibe consciente sentado en su carrito de paseo de niño. A los 3 años de edad tuve una conciencia plena y repentina de la existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado de yo soy, seguida inmediatamente por la terrible toma de conciencia de que el yo podría no haber venido a la existencia. Esto supuso un despertar instantáneo del olvido a la conciencia presente y en ese momento nació el yo personal y la dualidad de ser o no ser entró en mi conciencia subjetiva. A lo largo de la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la pregunta sobre la realidad del yo no dejaron de preocuparme. El miedo fundamental a la nada volvía a aparecer. Es importante discernir entre no apego y desapego. Su falta de comprensión puede llevar a un error espiritual importante. El desapego es un proceso continuo que, por desgracia, puede llevar a la apatía y a la monotonía emocional, a no poder desenvolverse y a la indiferencia. También puede dar lugar a la pasividad y pérdida de interés por la vida. Existe en espiritualidad un malentendido que enseña que incluso el amor es un apego, lo cual es un concepto erróneo, dado que el amor es un aspecto de Dios. La posesividad, en cambio, sí es un aspecto del ego. Una comprensión incorrecta del camino de la negación puede derivar en la esterilidad del vacío o la nada. Aunque el vacío es una experiencia espiritual importante y elevada, no es el último estado, sino que este es correctamente la totalidad. Esto surge del malentendido de las enseñanzas de Buda. Vacío significa lo no lineal, la ausencia de cosas o linealidad. Más allá del vacío está la realidad suprema no lineal de la totalidad. La existencia subjetiva del vacío, aunque es impresionante, es considerablemente diferente a la realidad del estado de la presencia de Dios como totalidad, incluyendo la muy importante cualidad del amor. Otra de las experiencias vitales que nos narra el Dr. Hawkins ocurre a los 16 años. En 1939, de niño repartía periódicos y tenía un recorrido de 30 kilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin. En una oscura noche de invierno me sorprendió una ventisca de nieve, con una temperatura de 20 grados bajo cero y muy lejos de casa. La bicicleta resbaló en el hielo y el fuerte viento arrancó los periódicos de la cesta al manillar, arrastrándolos por los campos nevados y cubiertos de hielo. Lloré lágrimas de frustración y de cansancio mientras mis ropas se quedaban rígidas y congeladas. Para resguardarme del viento hice un agujero en una gran acumulación de nieve y me metí dentro. Pronto cesaron los temblores y sentí una calidez deliciosa, para luego entrar en un estado de paz indescriptible. Vino acompañado de un baño de luz y una presencia de infinito amor sin principio ni fin, que no se diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y el entorno se desvanecieron mientras mi conciencia se fundía con este estado omnipresente e iluminado. La mente quedó en silencio. Todo pensamiento cesó.
Una presencia infinita era todo lo que había o podía haber, más allá de todo tiempo o descripción. Lo que en verdad soy yo es anterior a todos los universos y existirá más allá de ellos, es inmortal. A los 18 años, en 1945, el Dr. Hawkins se enrola en un buque dragaminas al servicio de la Marina de Estados Unidos y participa en la Guerra del Pacífico. Durante una tormenta que duró 3 días, mantiene el barco a flote, hazaña que entiende como un acto que solo fue posible por amor. Escribe el Dr. Hawkins. El amor se expresa de muchas maneras. Un niño memoriza una cancioncilla que le enseñó su padre y aún es capaz de repetirla 80 años después. Un marinero dirige la nave durante 3 días sin parar en medio de un terrible tifón, sin comida ni bebida, mientras todos sus compañeros están mareados. El doctor ama a sus pacientes y reza por ellos sin que lo sepan. La madre limpia los pantalones de su niño que sufre diarrea y le dice: «Cariño, no es culpa tuya. No pudiste evitarlo». La esposa se levanta temprano cada mañana para prepararle el café a su marido como a él le gusta. El perrito espera junto a la puerta que su dueño regrese y mueve la cola cuando entra por la puerta. El gatito ronronea y el pájaro cantor canta. En el horror de la guerra, gran cantidad de soldados tienen la oportunidad de entregarse, por su disposición al coraje, a un ideal mayor a ellos mismos, a una causa justa por la que dar la vida, y así trascender al miedo a la limitación de la muerte física. Son comunes entre los soldados expresiones como «esta bala no es para mí» o «era su hora». En las situaciones desesperadas en las que nos sitúa la vida, encontramos grandes oportunidades de evolución de la conciencia. El Dr. Hawkins regresa de la guerra siendo un alcohólico. Se estima que hasta el 50% de los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial, estadounidenses, regresaron con este problema, tuvieron problemas con la bebida. El Dr. Hawkins era lo que se denomina un alcohólico funcional, por lo que tras servir en la Marina se graduó brillantemente en el Colegio Médico de Wisconsin en 1953. Nació con un cociente intelectual excepcionalmente alto de 160 y se convirtió en miembro de Mensa, que es una organización internacional de personas superdotadas, en 1963. En 1947, a los 20 años, contrae matrimonio con Sally Louise Kenney, un matrimonio que pronto tendrá problemas, aunque se prolongará por unos años. Nacen 2 niñas, Lynn Ashley, que muere a los 26 años, en el 53, y Bárbara, con quien perderá contacto desde 1995 y solo su inminente muerte dará una oportunidad para retomar este contacto. A los 27 años, en 1954, la ambición de un joven psiquiatra le lleva a abrir consulta en la ciudad de Nueva York. Un año después está ganando $42.000 de la época, que actualmente equivaldrían a 350.000. El Dr. Hawkins escribe cómo encontró un apartamento adecuado para su consulta en la ciudad de Nueva York. Dice: «Anoté mis metas personales y luego abandoné el deseo de alcanzarlas. Suena paradójico, pero ese es el proceso. Identificar los objetivos y luego soltar el deseo de conseguirlos. Uno de los objetivos que había tenido en mente durante varios años era contar con un apartamento en la ciudad de Nueva York, porque los compromisos de trabajo requerían una gran cantidad de desplazamientos y tenía que invertir mucho dinero en habitaciones de hotel. Un pequeño apartamento en la ciudad, el llamado pied-à-terre, supondría una solución económica. Escribí apartamento en la ciudad de Nueva York como una meta». Cuando se utiliza esta forma de lograr los objetivos, incluimos todos los detalles, todos tantos que a la mente racional le parecen imposibles, de manera que di los detalles del apartamento ideal, valorado de manera razonable en la Quinta Avenida, esquina con la calle 70, y justo al lado de una de las entradas a Central Park. Al menos un octavo o un noveno piso de altura y en la parte trasera para minimizar el ruido de la calle, con 2 ambientes.
Al día siguiente, como siempre, en el trabajo estuve ocupado con una gran cantidad de carga, de casos, reuniones y consultas con pacientes. Entre las reuniones y los pacientes reconocía y entregaba la sensación de querer el apartamento, y a medida que avanzaba el día me olvidé de él. A las 4:30 de la tarde, después del último paciente, de repente tuve el impulso de ir en coche a la ciudad. A pesar de que era hora punta, el camino estaba despejado y solo tardé media hora. El coche circuló hasta la 73 con Lexington y se dirigió a la inmobiliaria más cercana. De manera más bien mágica, apareció un lugar para aparcar justo enfrente de la inmobiliaria. El agente inmobiliario, al escuchar que deseaba un apartamento en la Quinta Avenida, me miró sorprendido y dijo: bueno, sin duda usted está de suerte. Hace exactamente una hora hemos publicado el anuncio del único apartamento en toda la Quinta Avenida que está para alquilar, entre la Quinta y la calle 76, en un 9º piso. Es un piso trasero con 2 habitaciones y el alquiler es razonable, $500 con gastos incluidos. Acaban de pintarlo y se puede mudar de inmediato. De modo que caminamos hasta allí y vimos el apartamento. Se ajustaba exactamente a la descripción que había anotado en mi meta. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Así, a las 24 horas de aplicar la técnica de dejar ir a un objetivo personal concreto, este se convirtió en realidad. Era algo casi imposible de conseguir y, sin embargo, sucedió exactamente como lo había imaginado, sin esfuerzo y sin emociones negativas. Fue una experiencia fácil y alegre. A los 29 años inicia un psicoanálisis que se extenderá por 4 años con su colega Lionel Oversey, con el que había una gran sintonía. Ambos eran agnósticos. Los dos teníamos una visión muy sobria de la religión. Los síntomas principales en aquel momento del Dr. Hawkins eran ansiedad continuada, claustrofobia, ataques de pánico y miedo a las alturas. Los síntomas y enfermedades de los que se trató el Dr. Hawkins eran tan numerosos que le llevó a elaborar un listado que tenemos en el libro de Harry. Los 12 pasos y tradiciones han sido probados y han logrado la recuperación de toda una gama de muy difíciles problemas humanos, aquellos en los que se había perdido la esperanza para millones de personas en todo el mundo durante muchas décadas. Las transformaciones que resultan son a menudo descritas como milagrosas debido a su rareza. Este sencillo programa comenzó originalmente en Oxford, Inglaterra, y fue presentado en los Estados Unidos por Rowland, un desesperado paciente del famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, cuya honestidad ayudó a Rowland a tocar fondo cuando le dijo: «Ni yo ni nadie pueden ayudarte. Tu única esperanza es entregarte de todo corazón a un programa espiritual, porque se han registrado casos en la historia, aunque raramente, que se han producido recuperaciones en esas circunstancias». La dramática recuperación de Rowland estableció el paradigma de lo que hoy es el movimiento mundial de los 12 pasos, así como otros programas basados en la fe, y han demostrado su eficacia en el 38% de los casos de criminales crónicos extremadamente endurecidos. En 1960, David conoce a Bill Wilson, 30 años mayor que él, fue el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Conocer la profunda experiencia ocurrida por Bill en 1934, que le apartó de la bebida y le llevó a ayudar a otros alcohólicos, dio a David esperanzas en que él también podría experimentar la presencia de Dios y alcanzar el estado de verdad intrínseca, aunque permanecía escéptico. Bill, su pareja en ese momento, Helen Wynne, David y Margaret, su mujer en esos momentos, formarán un grupo tanto de amistad como de búsqueda espiritual durante esos años. David atendió como médico a Bill Wilson en sus últimos momentos, en 1971, y reportó sus últimas palabras ya moribundo, citando a Juan 14,
No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para ustedes. David logró mantener su primera sobriedad desde finales del 62 hasta la Nochebuena del 63, cuando entró en una fiesta y la camarera le preguntó, ¿desea tomar bourbon o whisky? Instintivamente respondió whisky. En ese instante, su año de sobriedad se evaporó. Desesperado, entró en pánico. Estoy loco. Se dio cuenta de que sin la ayuda espiritual no se recuperaría y moriría. La inmensa búsqueda y trabajo espiritual le llevaron a meditar 2 horas antes y 2 horas después de las intensas jornadas de trabajo. Se levantaba a las 5 de la mañana y su estilo de vida en ese momento lo califica de agotador. El Dr. Hawkins en ocasiones comentaba que su vida había sido demasiado intensa y que si volvía a reencarnar lo haría como portero de la Catedral de Chartres. Imaginaba que era el más bonito de los trabajos que se podían tener en este mundo. Como buscador espiritual, podemos decir que el Dr. Hawkins, como se suele decir, no dejó piedra sin remover. La técnica consistía en leer el libro base que exponía una técnica y, si le interesaba, acudía al taller del experto. La ponía en práctica y evaluaba si se producían resultados. Descartaba lo que no funcionaba y aprovechaba las posibilidades de lo que sí funcionaba. En la introducción del libro de Harir, el autor hace referencia a muchas de las técnicas investigadas. En esta intensa búsqueda hubieron encuentros especialmente relevantes como el seminario en el Instituto Monroe sobre viajes fuera del cuerpo y el acceso al material del curso de milagros. El doctor se mantuvo al día hasta el final. En Dejar ir se cita la referencia del libro de la doctora Neal, Ida y vuelta al cielo, un libro que fue publicado pocos meses antes que Dejar ir y se cita en el libro. Las listas de referencias bibliográficas de los libros del Dr. Hawkins son siempre muy interesantes y a tener en cuenta. En ese mismo año 1965, el Dr. Hawkins tuvo un episodio agudo de diverticulitis, pero esta vez decide no ser trasladado al hospital para recibir las transfusiones con las que le trataban esa enfermedad. Se queda en casa y durante horas solo aplica a su enfermedad el Dejar ir. O esto funciona o no. Escribe el Dr. Hawkins, estuve in extremis y supe que estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de extrema angustia y desesperación. Cuando se aproximaba el último momento, un pensamiento atravesó mi mente. ¿Y si existirá Dios? De modo que me puse a orar. Si existe un Dios, le pido que me ayude ahora. Me entregué a cualquier Dios que pudiera haber y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación tan enorme que me quedé mudo de asombro. El 10 de enero de 1965, el Dr. Hawkins sufre lo que él denomina la mayor transformación de la conciencia y abandona la bebida hasta el día de su muerte. Jamás volvió a tomar alcohol. Margaret, la segunda esposa del Dr. Hawkins, aporta al matrimonio con David una hija. Se llama Cutler Phelps y fue adoptada por el Dr. Hawkins, quien se sintió muy unido a ella y también era su pareja de baile. Escribe el Dr. Hawkins. Quería bailar fuera como fuera y en varias ocasiones a lo largo de su vida había asistido a clases de baile, pero siempre me sentía rígido, torpe y cohibido. Por pura fuerza de voluntad a veces conseguía dar los pasos en la pista de baile, pero no lo disfrutaba y siempre estaba incómodo. Mis movimientos eran rígidos y calculados, y toda la experiencia carecía de satisfacción y no contribuía a mejorar la autoestima. Después de trabajar alrededor de un año el mecanismo de la entrega, estaba en una fiesta con alguien que insistía
en que me levantara y bailara. «¿Sabes que no puedo bailar?» «Ven e inténtalo», insistió ella. E insistió. «Olvídate de tus pies. Solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga». De mala gana acepté y dejé ir los sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile me solté por completo. En un instante, los sentimientos internos ascendieron en la escala desde la apatía hasta el amor. Y para mi sorpresa, empecé a bailar como siempre había soñado. La toma de conciencia, ¿puedo hacerlo?, me invadió. Y pasó del amor a la alegría, incluso al éxtasis. Catherine Phelps muere en 1976, suceso por el que el Dr. Hawkins sintió un profundo pesar y desesperación. La culpa siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, sea real o producto de la fantasía. La culpa acompaña a todas las sensaciones negativas. En la enfermedad siempre hay culpa inconsciente. Durante los 25 años que vivió en Nueva York, su trabajo pionero como psiquiatra trajo grandes avances clínicos, especialmente en el tratamiento de la esquizofrenia y el alcoholismo. Entre 1956 y 1980 fue director médico del Centro de Salud Mental del Norte Nassau y director de investigación del Hospital Brunswick, en Long Island, la mayor práctica psiquiátrica de Nueva York. El lema del Hospital Nassau fue: «Nos servimos a nosotros mismos sirviendo a los demás». Su objetivo era el de dar servicios psiquiátricos de alta calidad a la clase media. La reputación del Nassau como centro innovador era tal que los médicos llegaban a cobrar entre un 30 y un 50% menos de la tarifa habitual por trabajar en el centro. Los tratamientos experimentales incluían el uso de Iniacin, que trataba la esquizofrenia a alcohólicos, el LSD, las dietas sin azúcar, las megavitaminas, tratamientos ortomoleculares, y el Dr. Hawkins descartó el electroshock como tratamiento por ineficaz. La clínica se enfocaba al paciente, el enfoque era clínico, y no se buscaba la investigación conforme a los requisitos de la ciencia académica. Lo que funciona se repite, lo que no funciona se descarta. El Dr. Hawkins dedica su práctica psiquiátrica al alivio del sufrimiento humano. Entre el 66 y el 70 se tratan 2.000 esquizofrénicos y 10.000 adicciones. El Hospital Nassau contó con uno de los primeros ordenadores instalados en una clínica privada. Dr. Hawkins trabajó como asesor psiquiátrico de católicos, protestantes y monasterios budistas. En un momento dado, dice el Dr. Hawkins, investigué y apliqué a la vida diaria tanto el mecanismo de la entrega como un curso de milagros. Como tenía el horario de trabajo tan lleno, contaba con muy poco tiempo para cualquier nueva técnica. Afortunadamente, el libro de ejercicios de un curso de milagros solo requiere contemplar una frase o lección a lo largo del día. Esta técnica alivia la culpa mediante la utilización del mecanismo del perdón. La entrega también podía hacerse en silencio durante el día como proceso interior. Las dos herramientas trabajaban conjuntamente. Continué cada día con la entrega y el perdón. Cuando la mente sabe aliviar su presión interna, como la caja de Pandora, comienza a dejar salir toda la basura. Y salió en abundancia. En 1973, el Dr. Hawkins fue coautor junto con el 2 veces premio Nobel Linus Pauling del libro Psiquiatría ortomolecular, iniciando un nuevo campo de la psiquiatría, y son frecuentes sus apariciones en los shows Late Nights, The Today Show y el show de Barbara Walters. El Dr. Hawkins recibió numerosos reconocimientos por sus contribuciones científicas y humanitarias, entre ellas el premio Huxley por su inestimable contribución a mitigar el sufrimiento humano, el reconocimiento médico otorgado por la Asociación Americana de Medicina, la distinción de la Asociación Psiquiátrica Americana por sus 50 años de dedicación, el Salón de la Fama de la Medicina Ortomolecular, el Quién es quién en el mundo
y una nominación al prestigioso premio Templeton que honra el progreso entre ciencia y religión. A lo largo de su vida, el Dr. Hawkins participó en una amplia gama de iniciativas cívicas y profesionales, entre ellas el Centro de Curación por la Actitud de Long Island. David conoció probablemente a Jerry Jampolsky en el apartamento de Judith Scoot, situado en el 1 de la calle 81 de la ciudad de Nueva York. El apartamento de Scoot era un lugar de encuentro común en los años 70 para personas en los campos de la salud alternativa y lo paranormal. Judith Scoot dio a Jampolsky, en aquel entonces un psiquiatra cuya vida estaba arruinada, uno de los primeros manuscritos del Curso de Milagros en el año 75. Jampolsky experimentó una gran transformación personal al hacer el curso, lo que le inspiró para fundar el Centro Internacional para la Curación por la Actitud ese mismo año. David invitó a Jampolsky y a su personal a su finca de Long Island durante un fin de semana para que él y su equipo pudieran aprender de Jampolsky cómo configurar un centro de curación por la actitud. El 23 de abril de 1979, el Centro de Curación por la Actitud de Long Island abrió sus puertas en la clínica de David en Manhattan, con Saul Steinberg, el impresor original del Curso de Milagros, como vicepresidente. Al igual que su homólogo de Tiburón, el centro de Long Island ofrecía servicios gratuitos y sin ánimo de lucro a personas con enfermedades incurables e intratables, los casos más desesperados. En la actualidad hay más de 70 centros de curación por la actitud en todo el mundo. El proceso de curación consiste en soltar el miedo y reemplazarlo por el amor. Escribe el Dr. Hawkins. Era evidente que todo dolor y sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios. Y esta verdad se comunicaba silenciosamente a la mente de cada paciente. Después del largo viaje circular del espíritu, regresé al trabajo más importante, que consistía en intentar traer la presencia al menos un poco más cerca, para que pudieran entenderla tantas personas como fuera posible. Todo esto me llevó al estudio de la kinesiología, que resultó ser un descubrimiento sorprendente. Era un agujero de gusano entre dos universos, el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era una interface entre dos dimensiones. En un mundo lleno de personas dormidas, que habían perdido la conexión con su fuente, encontramos una herramienta que permitía recuperar, demostrar ante todos la conexión perdida con la realidad superior. Esto me llevó a poner a prueba cada sustancia, pensamiento y concepto que pudiera tener en mente. En esta tarea tuve la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de investigación, y entonces se produjo un descubrimiento importante. Mientras todos los individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos, como luces fluorescentes, pesticidas, edulcorantes artificiales, etc., los estudiantes de las disciplinas espirituales que habían elevado su nivel de conciencia no daban respuestas débiles como las de las personas promedio. Algo importante y decisivo había cambiado su conciencia. El Dr. Hawkins reconoció al presenciar en 1979 la conferencia Your Body Doesn't Lie, cuyo libro se publicó en español como Kinesiología del Comportamiento, impartida por el Dr. John Diamond, que la respuesta kinesiológica no era un fenómeno meramente local, como se sigue manteniendo mayoritariamente incluso por los actuales terapeutas que la practican, sino que es impersonal. La respuesta registrada proviene del campo de conciencia al que todo ser está unido en tanto que ser vivo. La vida es una y es capaz de reconocer aquello que se opone a ella. Así podemos acceder a una interface capaz de discernir aquello que favorece la vida de aquello que la impide, o expresado de forma más dramática, la verdad de la falsedad. La prueba muscular como técnica quedó ya obsoleta antes de la muerte del Dr. Hawkins,
ya que actualmente en las universidades y centros de inteligencia se trabaja con la dilatación del iris y otras. El fenómeno es el mismo y la base teórica aportada es igualmente útil. Esta base teórica permitió al grupo de estudiantes en español pronosticar, y no somos adivinos, que no se obtendrían resultados en la búsqueda de Marta del Castillo utilizando potenciales evocados aplicados a sus agresores. El cuerpo de investigación de la policía española cometió el mismo error que el doctor Hawkins al estudiar la técnica a principios de los años 80 del siglo pasado, a saber, creer ingenuamente que todos los sujetos de la prueba son igualmente precisos. La investigación posterior corrigió y dio contexto a las aparentes contradicciones. Podemos decir de forma resumida que aquellos que sirven a la verdad son servidos por la verdad. El Dr. Hawkins vivió las últimas 3 décadas de su vida, desde 1979, en Sedona, Arizona, donde trabajó para integrar los dominios aparentemente dispares de la ciencia y la espiritualidad. En 1983 fundó el Instituto para la Investigación Espiritual, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de la conciencia. Posteriormente fundará Veritas Pub, la editorial que divulga su obra. El Dr. Hawkins dijo que simplemente aprendió a confiar en el Espíritu Santo. Como tu servidor, oh Señor, doy lo que me has dado. El Dr. Hawkins renunció a todo juramento dado, juramentos que a menudo son requeridos por las sociedades secretas. Las promesas o juramentos espirituales comprometidos con organizaciones o grupos espirituales tienen implicaciones desconocidas para los devotos, por tanto, mejor renunciar a ellos. Durante la década de los años 80, sus conferencias en eventos tales como la primera Conferencia Nacional sobre Adicciones y Conciencia del 85 y Expovida Integral en el 86, celebradas en California, recontextualizaron el tema de las adicciones al poner el foco en el impulso espiritual subyacente hacia la paz interior y cómo cultivarlo al margen del empleo de drogas. En los años 80, ya instalado en Sedona y con su compañera en aquel entonces, Glorianne Ross, completa el mapa de la conciencia. Escribe la tesis del análisis cualitativo y cuantitativo de los niveles de conciencia que en 1991 le supondrán su doctorado en filosofía. En el año 95, a la edad de 68 años, recibió un doctorado en Salud y Servicios Humanos. Ese mismo año autopublica Poder versus Fuerza, traducido a unos 30 idiomas, con más de 1 millón de ejemplares vendidos, y elogios de Madre Teresa y Sam Walton, dueño de Walmart, la mayor empresa de venta minorista del mundo. El libro presentó su conocido Mapa de la Conciencia, utilizado ahora por profesionales de la salud, profesores universitarios, funcionarios del gobierno y ejecutivos de empresas de todo el mundo. El doctor Wayne Dyer, autor de Tus zonas erróneas, a partir de 2001 lo divulga en sus conferencias y citas en redes sociales, al igual que el de Harry. En 1989 conoce a Susan Jane y se casan en 1991. Es su actual viuda y la que actualmente tiene los derechos de su obra, es su viuda. Susan es 22 años más joven que Hawkins. Le une su pasión por el baile. Susan no era una persona orientada espiritualmente antes de conocer al doctor, pero sienten que deben unirse para divulgar su obra. A Susan debemos gran parte del trabajo público del Dr. Hawkins y es su compañera en el escenario en las conferencias de Sedona impartidas entre 2002 y 2012. Todo su trabajo público ha sido grabado en audio o vídeo como salvaguarda de futuras malas interpretaciones. Su obra autopublicada incluye un total de 9 libros que podemos ubicar en 3 grupos de 3. El primero de ellos sería al que pertenece este libro de Dejar ir,
que son los libros dedicados a la curación holística. El enfoque holístico se centra en hacer por el paciente todo lo que se pueda hacer desde la medicina, la psicología y la espiritualidad. Los dos libros que completan la serie serían Curación y Recuperación, que son unas conferencias que él dio a mediados de los 80, donde aplica el mapa de la conciencia a problemas clínicos concretos como la depresión, ansiedad, crisis, pérdida de peso, etc. Y en el 2005 publica Trascender los niveles de conciencia, que es un verdadero manual de psicología que explica las dualidades del ego en profundidad y las claves para trascender cada uno de los niveles de conciencia. Los libros dedicados a la investigación de la conciencia incluirían su bestseller hasta el momento, su libro más vendido, que es Poder versus Fuerza, donde presenta el mapa de la conciencia y sus diversas aplicaciones prácticas en diferentes ámbitos. En 2005, Verdad versus Falsedad, en la que expone toda su investigación de todos estos años. Pues en este libro pues, se dan infinidad de calibraciones referidas pues, a todo, a libros, películas, autores, instituciones. Hace una historia de las religiones desde su fundador y a lo largo de los siglos cómo se ha ido transmitiendo esa religión. Y el tercer grupo son los libros que describen el proceso de la iluminación y los niveles posteriores a la iluminación. Un material extremadamente escaso. Y expone lo que él llamó su núcleo de enseñanzas, que él lo denomina la no dualidad devocional. Los libros son publicados en 2002, El ojo del yo, al cual nada le está oculto, en 2003, Yo, realidad y subjetividad, y en 2006, Descubrir la presencia de Dios, la no dualidad devocional. A nivel internacional, el Dr. Hawkins fue cofundador o fundador de la devoción, de la no dualidad devocional, un camino espiritual que aplica las verdades fundamentales de las grandes tradiciones del mundo, la bondad y la compasión por toda la vida, incluido uno mismo, el amor incondicional, la humildad, la investigación sobre la naturaleza de la existencia, la entrega y la realización personal. ¿Qué es diferente en el camino de la no dualidad devocional en comparación con las enseñanzas tradicionales? Se caracteriza por la eliminación de todas las trampas y lo no esencial, porque hay poco tiempo y estrechas son las puertas. Las doctrinas anteriores, los dogmas, los rituales históricos, los personajes, los acontecimientos o los sistemas de creencias no son por tanto pertinentes. Nos fortalecemos desde el interior por la aceptación de la voluntad. La verdad se muestra por sí misma cuando se eliminan los obstáculos. La llamada es interior en lugar de una respuesta a la exhortación del exterior. La fuente es tanto iniciadora como también el destino. La información espiritual está ahora disponible por primera vez, ya que a lo largo de la historia nunca antes había estado tan accesible. La capacidad de identificar la verdad de la falsedad y el grado de su expresión es ahora un activo importante y una ventaja. De acuerdo con la investigación de la conciencia, la probabilidad de alcanzar la iluminación es ahora aproximadamente 1000 veces mayor de lo que lo fue en el pasado. Desde 2002 han surgido grupos de estudio del Dr. Hawkins en muchas ciudades y por todo el mundo. Los Ángeles, Seúl. Los grupos estudian y practican los principios de sus libros, como por ejemplo, cambiamos el mundo no por lo que decimos o hacemos, sino como consecuencia de aquello en lo que nos hemos convertido. En español, pues contamos con el grupo online que es internacional, Descubriendo la Luz, que desde 2012 funciona y está dedicado a divulgar su obra en español, insistimos, con vídeos, conferencias, etc. En España contamos con grupos presenciales en Barcelona, Gandía y Alicante. Y en otros ámbitos, pues en otros países latinoamericanos también se están formando. De 1998 a 2011, el Dr. Hawkins viajó a menudo impartiendo conferencias sobre la ciencia de la conciencia y la realización de los estados espirituales avanzados en Estados Unidos
y otros como el Foro de Oxford, la Abadía de Westminster, la Universidad de Harvard, República Argentina, Notre Dame, California, Fordham y el Instituto de Ciencias No Éticas. En septiembre del 2012, su última conferencia pública en la Catedral Episcopaliana Trinity de Phoenix, Arizona, titulada Amor, asisten 1.700 personas de todo el mundo. Entre las aficiones del Dr. Hawkins encontramos el tiro con arco, la carpintería, la herrería, la música, tocaba la gaita, el violín y el piano. Era diseñador del premio ganador de arquitectura francesa normanda del siglo XVI y amante de los animales. Murió pacíficamente en su casa de Sedona, Arizona, el 19 de septiembre del 2012 a la edad de 85 años. En el momento de su muerte había sido miembro de la Iglesia Episcopal de St. Andrews durante muchos años. Os voy a contar cómo viví ese verano del 2012. Se oía hablar del empeoramiento de salud del Dr. Hawkins en agosto del 2012. Un miércoles desperté en extrema felicidad. He tenido una experiencia, no un sueño, dije al despertar. Una vivencia preciosa, de felicidad plena. El viernes de esa misma semana se extendió el rumor que fue pronto confirmado. El Dr. Hawkins había fallecido y pocas horas más tarde podemos leer su obituario. De inmediato pasamos a la traducción del texto para transmitir la noticia al grupo español. Revisando el texto surgió una revelación que me dejó en shock durante un buen rato. La noticia del fallecimiento no era de ese viernes, sino que coincidía con la fecha del miércoles, el 19 de septiembre. Y entonces entendí. En su despedida del cuerpo físico, el Dr. Hawkins me honró con su presencia. Sé que también tuvieron esa misma experiencia otros estudiantes. Algunos han hecho referencia a ellas y otros no la han podido compartir hasta ahora. Un mensaje sin palabras. Nada había que decir después de estudiar su enseñanza, tan solo la certeza de su victoria, su presencia. El lunes 8 de octubre del 2012 se ofició en St. Andrews el oficio de despedida. La Iglesia conserva las reliquias del Dr. Hawkins, que son visitadas por sus estudiantes y anualmente se llevan a Arizona para una reunión que hacen los estudiantes cada 3 de junio, que es el día de su cumpleaños. Para los estudiantes del Dr. Hawkins, toda su obra es hermosa e innovadora, pero ante todo reconocemos en el Dr. Hawkins al último de los grandes maestros iluminados enviados, a un apóstol, a un bodhisattva, a un ser centrado en el trabajo de elevar el nivel de conciencia de la humanidad. La lectura de los libros del Dr. Hawkins recontextualiza la experiencia y elevan la conciencia. Esta es una verdad que experimentamos una y otra vez en cada lector que contacta con nosotros. Nos unimos a las palabras de la Madre Teresa transmitidas al Dr. Hawkins por carta el 23 de agosto de 1991, donde escribió: «Muchas gracias por el libro. Sigo usando tu hermoso don de la escritura al máximo, para que la gente pueda leer las buenas noticias y glorificar al Padre. Esparces alegría, amor y compasión a través de lo que escribes. El fruto de los tres es la paz, como sabes. La paz que llega al amar, cuidar y respetar a cada persona como hijo de Dios, mi hermano, mi hermana. Gloria in excelsis Deo». Sí, pero lo de la aplicación práctica, porque dices que él aplicaba el mapa de la conciencia, sí, porque tú puedes ver el mapa de la conciencia y quedarte... Claro, entonces, una vez... El resumen del mapa de la conciencia es su mayor aportación, o sea, él, como investigador, su descubrimiento más importante es que la línea que hay entre lo que favorece la vida y lo de la que la dificulta, como se suele decir, es más fina que una cuchilla de afeitar, ¿no? Se suele decir, ¿no? O sea, un filo de una navaja es más grueso que la línea que
que separa estos dos mundos. Lo que pasa es que, claro, nosotros, por falta de discernimiento, por falta de discernimiento quiere decir que el cerebro humano, a día de hoy, en su evolución, el doctor Hawking recontextualiza la vida del hombre en la Tierra como una evolución que está incompleta. Por nuestra trayectoria evolutiva hemos llegado al Homo sapiens, pero el Homo sapiens no es el destino del hombre. El destino del hombre es el Homo spiritus. O sea, la función del hombre fundamental es amar y ser amados. Entonces, queda este pequeño paso de transformación del Homo sapiens que somos. El Homo sapiens es que tenemos el pensamiento. Ya todos tenemos el pensamiento, todos hablamos, todos pensamos. Eso se ha incorporado ya, eso lo llevamos ya de fábrica, por así decirlo. Nacemos, tenemos lenguaje, o sea, durante generaciones hubo que crear los circuitos neuronales que formaron, que hicieron que pudiéramos hablar. Eso no nos lo dieron de un día para otro, sino que durante años, generaciones de humanidad, de nuestros antecesores, tuvieron que crear esos circuitos. Entonces, a día de hoy, la situación, el mapa, es que hemos llegado a esa capacidad racional, digamos, de manera bastante extensa, sobre todo en los países desarrollados, ¿vale? Pero, insisto, el destino del hombre no es el pensamiento abstracto. De hecho, cada vez más la ciencia se pregunta, cuando aborda qué nos diferencia de los animales referente al pensamiento abstracto, pues cada vez las barreras se van acotando, porque ya los animales hacen un montón de cosas. Ya a un chimpancé le puedes enseñar a hablar por gestos y puedes tener una conversación básica, básica. Las personas que hablan por gestos te discutirían esto de básica, pero... Entonces, nuestro destino es romper eso que hasta ahora es nuestra barrera principal, que es alcanzar el amor como nivel de conciencia, incorporarlo en nuestra vida. Ese es un poco el filo de la navaja donde estamos. Actualmente, por dar datos, ¿vale? Porque es una de las cosas que chocan mucho cuando uno investiga, cuando uno estudia al doctor Hawking, es que no habla, él es doctor en filosofía, pero él no filosofa, él da datos. Entonces él dice que el 4% de la humanidad, 4%, ha alcanzado el nivel del amor como nivel de conciencia. Este dato está cotejado aquí en España y también es bastante próximo, ¿vale? En números redondos podemos decir que un 4% está. Entonces, esa es la situación, ¿no? Esa es la situación, que hay una parte de la humanidad que actualmente es la mayoritaria, en la que todavía los programas del ego dominan. ¿Cuáles son los programas del ego? La venganza, la culpa, la apatía, la desesperación, el miedo, la ira, el deseo y el orgullo. Así pinta el ego, en 8 sabores. Entonces, el ego, ¿qué quiere? El ego tiene todas las limitaciones de cómo ven las cosas. El ego ve carencia, el ego básicamente ve carencia. Hay un momento decisivo en la vida de una persona y como humanidad también, que es cuando uno alcanza un nivel que tradicionalmente se ha llamado el nivel del buscador, que es cuando concebimos la posibilidad de que hay otra cosa en la vida. O sea, en la vida, aparte de sufrir, hay otra cosa, que todavía no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que estamos ya hartos de recibir palo, sabemos que, pues no sé, cuando ya a uno le han tirado del trabajo 50 veces, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues dice, oye, pues me voy a tener que dedicar a otra cosa porque esto no funciona. Cuando uno hace lo mismo con las cosas de la vida y ve que se repiten, porque esta es una de las características de este tipo de experiencias, que se repiten. ¿Por qué me vuelve a pasar esto y esto? Por ejemplo, a mí me decía una mujer que se había casado con 3 ludópatas o alcohólicos. Esto ocurre. ¿Tú crees que eso es casualidad? Una persona que sus 3 parejas han sido adictas, normalmente incluso a la misma adicción. No es nada raro que
pues eso, que corten con un alcohólico, una pareja que era alcohólico, y sale con otro hombre o con otra mujer y es también alcohólico. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el ego funciona en nosotros con un campo atractor que son muy potentes. Esto también lo explica Leopold Hawking en su obra. Entonces, nosotros no atraemos a nuestra vida lo que nos gustaría atraer. No, es que a mí me gustaría que me tocara la lotería, me gustaría que atraemos lo que somos, en aquello en lo que nos hemos convertido. Atraemos lo que somos, aquello que resuena con nosotros. Por eso, una de las técnicas para conseguir las cosas que se exponen en el libro de Hariri es lo que en los grupos de autoayuda se dice conseguirlo por ósmosis, pasar el rato con los triunfadores. Pues si tú quieres, si quieres conseguir algo, un objetivo concreto en tu vida, pues relaciónate con personas con las que lo han conseguido. Y para eso sirven los grupos de autoayuda. Si tú te has divorciado, por ejemplo, por poner un ejemplo que creo que es el que pone el libro, si tú te acabas de divorciar y quedas todas las semanas con tu club de amigas, todas divorciadas, todas a poner a verde a los ex, pues te vas a desahogar mucho, porque eso desahoga, eso alivia mucho. El contarlo, el decirlo, te alivia, pero no lo superas, sino que te atrapas más a ese campo atractor, te atas más a eso. Entonces, la técnica del dejar ir trabaja con esa energía subyacente que es la que está manteniendo la emoción. Y lo que te invita es a afrontarla en diferentes fases, a diferentes niveles, y es como la válvula de una olla express, es como si aliviaras una olla express, pero con la ventaja de que no cargas a los demás, porque si tú le cuentas a una amiga tu problema, tú te quedas muy descansada, pero tu amiga, digamos que carga con tu problema. Esto es un malentendido del psicoanálisis clásico, ¿no? Freud decía que había que contar las cosas, sí, contar desahoga, pero no da el paso. Hay un alivio momentáneo que puede ser interesante si una persona está muy agobiada, hablar, el lloro oportuno, todo eso no decimos que sea incorrecto, todo eso tiene su aplicación terapéutica y funciona, pero no tiene la fuerza por sí mismo de sacarnos del campo atractor, porque la energía subyacente sigue activa. Entonces volvemos a caer. Es esta gente que dice, he perdonado a fulanito, pero no lo acabo de perdonar. Esto que tantas veces me dicen, ¿no? No, sí le he perdonado, pero no le... ¿Me entiendes? Porque tienes esa astilla. Ojo, insisto, que no hay que despreciar el perdón. Lo hemos dicho en la conferencia, son dos herramientas y no se trata de cuál es mejor que otra, se trata de combinarlas. No se trata de decir, no, déjate el perdón y vente al dejar ir, únete a nuestro grupo, no, sino se trata del mejor resultado. Y el mejor resultado se consigue aplicando ambas técnicas. El perdón tiene muchas ventajas, que es muy sencillo. Los ejercicios del curso de milagros, y algunos que estáis aquí sois estudiantes del curso, y los que no, pues os invitamos, aprovechamos para invitaros a realizar los ejercicios. Son muy sencillos, solo hay que hacer lo que pone la lección, y son muy sencillitos, se describe muy clarito lo que hay que hacer. Y tienen un poder tremendo. Pero todos hemos tenido esta sensación de decir, si yo ya he perdonado este tema a esta persona o a esta situación, ¿y por qué viene otra vez a mi vida? Porque sigue quedando energía subyacente de ese tema. Y ahí es donde la técnica del dejar ir aplica y va a venir muy bien. Porque acelera el proceso. Acelera el proceso. Sabes que has dejado ir algo porque se te olvida. La técnica del dejar ir es tan potente que es que se te olvida. Tienes un problema y al cabo de unas semanas lo has solucionado y no te acuerdas. De repente dices, uy, si esto se ha pasado, esto se ha solucionado. Pero porque has aplicado la técnica. Yo normalmente mi experiencia en la gente que lee el libro es que se dan cuenta antes los amigos de la persona, del cambio digo, hablo del cambio que han tenido en su vida, normalmente lo advierten antes los amigos, familiares, tú has cambiado, yo no, yo soy el mismo, no, tú no eres el mismo, tú has cambiado. Bueno,
Esto es un libro para el que quiere que cambien cosas en su vida, para el que quiera que todo siga igual, que no lo lea. Este es un libro para el que quiera cambios a mejor, a mejor. La técnica, Nacho, del dejar ir, así resumida. La técnica del dejar ir es afrontar, o sea, trabaja con el afrontamiento. El afrontamiento con el problema se puede hacer partiendo de la meditación, aunque no es la propuesta del Dr. Hawkins. La propuesta del Dr. Hawkins es en las cosas del día a día. Pero bueno, para empezar a manejarla es con la meditación. O sea, cualquier persona que hay meditación, no hablamos de cosas raras, hablamos de quedarse en silencio. Hablamos de sentarse en el sofá de tu casa, o si queréis ir a la naturaleza o a un césped, nos sentamos y simplemente el acto de estar sentados. Si lo hacéis, veréis que lo primero que me vienen son pensamientos. Se me ha olvidado comprar esto tengo que comprar esto, tengo que hacer aquello. Esto es lo primero que viene. No hay que hacer caso. Pensamiento, viene el tren del pensamiento, pasa, que se vaya. Si conseguís manteneros en vuestra actitud más tiempo, os daréis cuenta que después vendrán emociones. Tengo frío, tengo calor, me pica el pie, uy, estoy bien, estoy mal, ¿vale? Si seguís manteniendo la intención firme en seguir profundizando, vais a ir viendo que cada vez vais, digamos, bajando más en esa emoción. Y al final se percibe una energía, que es lo que hay detrás de cada cosa. Yo el ejercicio que suelo recomendar más práctico para darse cuenta de eso es quitarle la voz a la tele. Tú le quitas la voz a la tele y es bastante intuitivo de ver si la persona, por ejemplo, si está una persona, a lo mejor la mentira y la verdad es más difícil, pero el estado emocional de una persona, si una persona está relajada, o si está tensa, o si está preocupada, eso, si le quitáis la voz a la tele y lo veis, vais a ver que lo percibís bastante bien. Entonces, el dejar ir trabajaría con una energía que está por debajo de las emociones, que no son más que un concentrado de pensamientos. O sea, por eso es tan rápida la técnica, porque al trabajar a nivel emotivo y a nivel energético, estoy diluyendo pensamientos que de manera lineal me van a ocupar horas y horas y horas y horas de mi vida. Entonces llegas a esa energía y una vez que llegas a esa energía tienes que... Vas llegando hasta donde puedas. Es que, vamos a ver, el tema es mantener la intención. Y para mantener la intención necesitamos una gran compasión hacia nosotros mismos. Porque está la culpa, lo hemos dicho, la culpa es la base está en todas las emociones negativas y está en todas las enfermedades. Entonces, pues es aceptarnos. Es que en tal situación me enfadé, bueno, pues tengo derecho a enfadarme. Es que me enfadé, es que fíjate, qué burrada le dije a fulanita, qué burrada le dije, qué bestia fui. Pues chico, no pasa nada, perdónate y acéptate. Y entonces vas a poder ir diluyendo eso. Sin ese parar no se puede practicar el dejar ir. O sea, como tú has dicho que Hawkins lo explica más en lo cotidiano, o sea, como sí, en el... es que la meditación llevada a la situación del día a día, que eso también es una enseñanza del curso de milagros. En el curso de milagros van cambiando los ejercicios y al final lo que se trata es de llevar ese silencio a tu vida. Entonces, ese silencio simplemente es estar tú tranquilo. Tú estás tranquilo y cuando tú estás tranquilo, como tú tienes la casa limpia, te preocupas no, digamos que el foco lo pones en los demás. Estás pendiente del bienestar de los demás. Entonces, cuando te viene un camarero o una camarera y te dice una impertinencia, o te tira un café, cuando te pasa algo desagradable en tu vida, pues no te alarmas, no te escandalizas, lo aceptas todo es bienvenido, todo vale. Esa es la aceptación del momento. Pues me han tirado un café caliente, pues chico, pues
me han tirado un café caliente. Todo es para bien. Tú no lo sabes, no lo sabemos, pero si confiamos en que el universo conspira a nuestro favor, si confiamos en un poder superior que es amoroso y desea lo mejor para nosotros, pues lo que aparece en nuestra vida desagradable lo recontextualizamos y decimos, pues yo no sé por qué ha aparecido eso, yo no sé por qué me han tirado un café encima, pero, no sé, no saltan las alarmas, no te pones reactivo, no le chillas, no creas karma, ¿me entiendes? Sino que dices, bueno, pues que se solucione esto lo más posible, me seco y tal, y vas aceptando la vida. El dejar ir tiene mucho que ver con la aceptación. La aceptación no es pasividad, no es pasividad. La aceptación no es me da igual, o como decimos aquí en valenciano, el mesinfotismo. No tiene nada que ver con eso, no es el me da igual, pasivo o apático. Por eso hemos explicado la diferencia entre desapego y no apego. ¿Me entiendes? Yo puedo marcar un objetivo en la vida, lo hemos leído en un apartamento, conseguir pareja, conseguir un trabajo, ascender en mi trabajo. Yo puedo tener objetivos y eso no es malo, tener objetivos en la vida. Lo que es malo es el apego a ese objetivo. Lo que es malo es el que te dice, no, yo es que este año o facturo 100.000, no qué sé, o facturo 1.000.000 de euros o me pego un tiro. Eso es lo que es malo. Lo que es malo es la dependencia. Por eso, marco los objetivos, pero me libero de la dependencia. Y esto que parece una contradicción, lo que expone el libro es que me ayuda a conseguir el objetivo antes. Este liberarnos del deseo hace que no pongamos barreras a atraerlo a nuestra vida. Facilitamos el que lo atraemos, porque lo que ocurre con la ley de atracción es esto, que sí, yo quiero algo, pero inconscientemente estoy poniendo resistencias a que eso que digo que quiero venga a mi vida. Y entonces por eso no viene a mi vida, porque inconscientemente estoy impidiéndolo, me estoy autosaboteando. Es que somos unos grandes autosaboteadores de nuestra felicidad. Entonces, liberándonos de eso es precisamente como vamos perdonándonos y va fluyendo la alegría a diferentes aspectos de nuestra vida. Y debemos empezar por lo que va mejor en nuestra vida. Si hay algún aspecto en nuestra vida en lo que somos más felices, pues estudiemos qué hace que eso sea más feliz. Por ejemplo, hay gente que está muy bien en su pareja y el trabajo es lo que le va mal, o al revés, el trabajo es lo que le va bien y la pareja es lo que tiene problemas. Pues tú cógete el aspecto, o las aficiones, tú coge el aspecto de tu vida que mejor funciona. Yo qué sé, pues yo lo que más felicidad tengo en mi vida es irme los martes, yo qué sé, a hacer bolillo, o dar un paseo por la playa, yo qué sé, lo que sea que hay en tu vida que te aporta en ese momento la máxima felicidad. A ver, ¿por qué haciendo esto soy feliz? Pues porque no espero contrapartidas, no dependo de nadie, tal, y entonces ves anotando esas cosas y ves aplicándolo, intenta ir aplicándolos al resto de facetas de tu vida, y esa es la propuesta del Dr. Hawkins para ir extendiendo el amor en nuestra vida. Todos tenemos una experiencia del amor en nuestra vida, si no, esto no nos interesaría. Si nosotros hubiéramos nacido en un país del tercer mundo, cuya única preocupación fuera conseguir las calorías, el chusco de pan diario para sobrevivir un día más, que por desgracia es la realidad de una parte importante de los seres humanos que hay en este planeta, desafortunadamente, porque claro, a estas personas no les interesa el amor, en teoría, en principio, ¿vale? Después de comer. Bueno, en principio, quiero decir, primero es lo básico, aunque luego te lleva sorpresas, pero bueno, por decirlo, por ahí estamos hablando en general, ¿no? Entonces, ver el aspecto en nuestra vida que funciona, ver qué cualidades tiene, ver por qué eso nos hace felices e intentar extenderlo al resto. Intentar operar
en nuestra vida en aquello que sea de máximo rendimiento e identificarlo. Esa sería un poco la propuesta. ¿Qué va bien en mi vida? ¿Por qué va bien? ¿Qué hay en mi vida en este aspecto que es lo que hace que vaya bien? ¿Y qué puedo aplicar de eso que me gusta en este aspecto de mi vida en otros aspectos de mi vida? Esa sería un poco la propuesta. Cuando has hablado de servir a la verdad, que has dicho algo así como el que sirve a la verdad, o sea, cuando sirves a la verdad te sirve, o algo así que me ha gustado. Aquellos que sirven a la verdad son servidos por la verdad. Sí. ¿Y a qué te refieres exactamente con lo de servir a la verdad? Buscar la verdad, apreciarla. Es tan raro, o sea, esto parece muy básico, pero yo por mi experiencia te lo digo, o sea, yo cuando lo leía en el Dr. Hawkins decía que son extrañas las personas que buscan la verdad. Yo decía, chicos, no son tan... A mí me sorprendía. Y me he dado cuenta que, una vez más, que el Dr. Hawkins tiene verdad, porque ¿qué le interesa a todo el mundo? Pues el cochazo, el chaletazo, el novio, la novia o el marido famoso, guapo, eso es lo que le interesa a la mayoría de las personas, pasárselo bien, irse de viaje a un sitio con glamour, me he ido, yo qué sé, claro. Pero eso es lo que le interesa y a nosotros, quiero decir, eso es lo que ocupa la vida de la mayoría de las personas, incluso el mayor tiempo de las personas que están en una búsqueda espiritual, es lo que ocupa la mayor parte del tiempo. La verdad no le interesa a nadie, interesa mucho menos de lo que parecería. ¿Qué pasó en España el 11M? Si no sabemos nada. No sabemos nada de lo que pasó. ¿Y a quién le importa? No le importa a nadie. ¿Quién mató a Kennedy? No sé. Te vas cogiendo los misterios de la humanidad y realmente la verdad importa, la cubrimos con una serie con distracciones. Y eso los medios de comunicación son maestros en eso. O sea, las técnicas de manipulación de masas lo saben y que es así. Y lo saben perfectamente. Entonces, personas que busquen la verdad, la que sea, sin prejuicios. Pero claro, en los casos que has dado del 11M no es que a la gente no le interese la verdad, sino que tampoco puedes hacer nada por hacer. Bueno, pero mira, en temas de pareja, o sea, descubrir que tu pareja no te quiere, esto es durísimo. Que se ha casado contigo, pues eso lo sabéis, que hay muchísimas parejas que se han casado por conveniencias, porque tocaba, porque mi hermano o mi hermana se ha casado y yo me caso, porque toca, porque quiero tener un hijo, yo qué sé, y descubres al cabo de un montón de años de relación que no ha habido, no sé, no ha habido conexión, no ha habido amor, no ha habido... Son cosas durísimas. Enfrentarse a este tipo de cosas no es tan fácil como nos pensamos. No es tan fácil como nos pensamos. Y cuando empezamos a experimentar el descender a nuestro subconsciente y empezamos a ver, jolín, cómo somos, de qué forma tan mezquina nos hemos comportado en ocasiones en nuestra vida, pues todo eso tenemos que perdonarnos, tenemos que aceptarlo, que hemos sido así. Y que hemos hecho cosas horribles, le hemos chillado hemos tenido una pelea con nuestra madre, le hemos chillado, le hemos insultado a nuestra madre, a la gente que más queremos, le hemos dicho de todo, nos hemos pegado con nuestros hermanos, hemos hecho de todo, de todo cosas horribles. Y tenemos que perdonárnoslo. Quizá cuando a veces te das cuenta de eso, que a veces no eres consciente, no tienes la capacidad de ver que tú también actúas así, pues por miedo, por culpa, por todo eso, ¿no? ¿Actuamos así? A veces actúas así automáticamente. Claro, siempre. Actuamos, eso es lo que hay que aprender. Siempre tienes la capacidad de ver que tú has actuado por miedo. Actuamos de la única manera que podemos actuar en ese momento. Actuamos acorde a nuestro nivel de conciencia de cada situación. Y en los niveles del ego, el ego, como dijo Jung, es colectivo. Es colectivo. O sea,
es personal, pero también es colectivo. O sea, quiere decir que tenemos que superarlo como individuos, pero también de forma colectiva. Hay un trabajo también colectivo. O sea, cada vez que tú estás perdonando algo, cada vez que hacemos un pasito en nuestra vida por liberarnos de algo, por perdonar algo, por dejar ir algo, realmente, como toda la conciencia es una, por eso estamos unidos y por eso se puede aplicar la técnica de la prueba muscular, estamos aliviando el ego colectivo. Y la buena noticia es que, de acuerdo con las investigaciones de la conciencia, en 1986 la humanidad dio el paso fundamental. O sea, desde 1986 como humanidad hemos trascendido en lo que a nivel del buscador, en lo que en la escala del Dr. Hawkins se representa por el 200. Por eso hemos dicho que hoy día el trabajo espiritual es, digamos, facilitado por el trabajo de los pioneros que nos han precedido. Y cada vez que alguien hace un trabajo espiritual, facilita ese mismo trabajo a los que vienen detrás. El trabajo espiritual solo hay uno, que es disolver el ego. No hay otro trabajo espiritual. Eso fue en el 86 porque se alcanzó un nivel de personas, un porcentaje. Sí, una masa crítica. Y entonces eso ayuda a que el resto tengan la capacidad. Igual que hay saltos de conciencia a nivel personal, hay saltos de conciencia a nivel de humanidad. ¿Y eso por qué se sabe? Eso se sabe con la técnica de la prueba muscular que creó, bueno, no la creó, realmente no la creó él. La prueba muscular se aplicó médicamente con el trabajo de John Diamond, que la aplicó a temas médicos, ¿vale? Lo que pasa es que el Dr. Hawkins la aplica también a la investigación de la conciencia, que es su aportación. Y otra cosa, ¿el tema de dejar ir se podría comparar a la expiación de la que habla el curso de milagros? Sí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero la técnica, el mecanismo, no es igual. Por eso se confunde. Quiero decir, es como si tú fueras a Nueva York, desde aquí, desde Alicante, en barco o en avión. Sí, llegas a Nueva York igual, pero no es lo mismo. Quiero decir, la experiencia que tú vives no es la misma. O sea, lo que tú has hecho para llegar no tiene nada que ver. Entonces, es lo mismo en tanto en cuanto el resultado final es la expiación. Efectivamente, es la disolución del ego, podemos decir, o expiación en el lenguaje del curso de milagros. Pero el mecanismo no es el mismo. O sea, la técnica no es la misma. Una tiene ventajas, la técnica del perdón tiene una ventaja para mí fundamental que simplemente necesita el proponértelo, proponerte hacer un acto de perdón, y esto no requiere cosas complicadas, ¿vale? La técnica del dejar ir es un poco más sutil, pero al trabajar con emociones y con esa energía subyacente es más rápida. Pero insisto, que no se trata de a quién quieres más, si a papá o a mamá, se trata de combinarlas. No, si te lo preguntaba por... ¿Qué resuena más en cada persona? O sea, ¿me resuena más dejar ir o perdonar? Sí, es Lo que... que quería saber es si es análoga. Yo los dos ejemplos que pongo, uno ya lo he dicho, que es el que he comentado antes, de la astillita esa que nos queda, ¿no? De decir, yo he perdonado, pero queda ahí la astillita, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que pongo para diferenciarlas, y el otro que es más físico, que es el dolor. Tenemos que perdonar a nosotros. Sí. Sí, sí, pero no hay nada afuera, ya, somos nosotros, es pero, una proyección. pero al principio es útil hacer como el ventríloco, Sí, coger la marioneta... Es constancia, más que nada, porque dices, y se me repite otra vez, Sí. y se me repite otra vez y otra vez, pero eso es como una cebolla que va sacándole capas. Eso y es. capas, y tú lo harás, más que nada es constancia, porque Es que- dices, joder, es que esto no va, no. Pero es que el dejar ir... Porque llegará un tiempo que tú estarás perdonando o tú estarás dejando ir y sin darte cuenta te darás cuenta, llegará un momento que te darás cuenta que dirás, ostras, a mí me pasa... El dejar ir es que también es una cebolla, ¿eh? Son capas, también, ¿eh? Pero por eso, siempre que el tema recurre a tu mente, o sea, vuelve a ti, tienes la oportunidad
de trabajarlo de otra manera, porque, por ejemplo, te viene el mismo problema que tuviste hace 3 años, sí, pero tú no eres el mismo de hace 3 años, tú ya has tenido la experiencia anterior, y por eso la vida normal, la vida humana promedio, cotidiana, en una vida humana hay una evolución de la conciencia, y por eso como humanidad hemos evolucionado. En la escala del Dr. Hawkins, en época de Jesús, la humanidad calibraba 90 en su escala del 1 al 1000, y actualmente calibramos alrededor del 205 por encima de la integridad. Luego hay una evolución que nosotros no vemos en una vida, porque vivimos muy pocos años, y eso que ahora vivimos mucho comparado, pero nosotros no somos capaces de verlo en una vida, pero generación tras generación hay una evolución, y si lo pensáis bien, que son 2000 años, no es nada, y además lo peor ya ha pasado, o sea, lo peor ya ha pasado, los 70.000 o 100.000 años desde que Lucy estuvo en el planeta, que se supone que fue el primer homínido, hasta 1986, donde la humanidad ha dado el salto, ya ha pasado lo peor. O sea, la evolución futura de la humanidad va a ser mucho más rápida. Va a ser mucho más rápida. ¿De dónde sacas el dato? ¿De que antes estaba en el 90 y ahora está en el 2000? De la investigación de la conciencia. El Dr. Hawkins, partiendo de la técnica de la prueba muscular, él, primero por revelación y después con una tesis con datos, con análisis de la NOVA, es decir, como un trabajo académico. El único trabajo académico que hizo el Dr. Hawkins fue para validar académicamente, que es su tesis, el análisis cualitativo y cuantitativo de los niveles de conciencia, que la prueba muscular no era un fenómeno local y que los niveles de conciencia existían realmente. Es el único trabajo académico que hizo en su vida. Es su doctorado en filosofía. Claro, es que nos falta el saber de qué va la prueba muscular. Es que no he querido hablar de la prueba muscular porque es que en este libro no se habla nada de la prueba muscular. Se habla de las consecuencias, lo que se tratan son las consecuencias de ese trabajo. Y en el Dr. Hawkins él siempre habla de la prueba muscular como una validación de cosas que él intuitivamente ya ha experimentado. Utiliza como a nivel kinesiológico, o sea, a nivel de responde, la prueba muscular responde a una pregunta, ¿no? A una afirmación. A una afirmación. Una afirmación. En ese sentido, ¿no? Vale. Se hace una afirmación. Entre dos personas, porque claro, como el Dr. Hawkins empezó a investigar con sus colegas, quiero decir, con la gente del hospital, otros psiquiatras, gente que se dedicaba al trabajo, pues claro, ¿él qué dijo? Él dijo, al principio, las primeras ediciones del libro, dijo, cualquier persona puede hacer esta prueba. Claro, él no había tenido la experiencia de cualquier persona, quiero decir, las personas que en ese momento estaban haciendo la prueba no eran cualquier persona, eran gente que estaba enfocada al tratamiento clínico, etcétera, estudiantes del curso de milagros, que fue con quien se dio cuenta de este fenómeno, entonces no era cualquier persona. Yo, por mi experiencia y en correcciones del trabajo que se han hecho, te puedo decir que bueno, pues eso, que a partir del nivel, como mínimo, las personas que pueden utilizar la técnica pues son las personas que ya son buscadoras, que ya están con un trabajo previo. Son los que, aunque en mi experiencia, para lo que son trabajos concretos, locales, es decir, una persona te viene y quiere saber si el tratamiento que le están dando, una pastilla que se está tomando, le viene bien o no. Hay unas técnicas de refuerzo del timo, etcétera, unos ejercicios que se hacen. Yo hago esos ejercicios y después testamos concretamente ese problema de esa persona y yo normalmente obtengo buenos resultados con esa persona. Pero por supuesto esa experiencia no es la experiencia de dos personas, digamos, que están en una búsqueda espiritual, que están en una búsqueda de la verdad potente, digamos, y con buena intención, etcétera. Es decir, la experiencia es totalmente distinta. ¿En qué es distinta? Pues
Pues yo os puedo decir de primera mano que es que, digamos, que te viene lo que tienes que preguntar. Por ejemplo, en el caso de unos niños que desaparecieron en España, estábamos en el grupo español viendo si estos niños seguían vivos o muertos, porque los estaba buscando la policía. Y entonces testamos la pregunta, se tienen que decir, no sé, se dicen preguntas, pero si insistimos en que tienen que ser afirmaciones. Entonces testamos y dijimos, estos niños están muertos. Y testamos y dio falsedad. Y enseguida acudió a las personas que estábamos haciendo la prueba, nos vino de decir, preguntad físicamente muertos. Y entonces dijimos, los niños están físicamente, entendiendo por en este plano, en este mundo, en el mundo material, están muertos. Y entonces dio afirmación. ¿Por qué ocurre? Pues porque la muerte, señores y señoras, no existe. La muerte no existe. Entonces, si preguntábamos si los niños estaban muertos, obtuvimos falsedad. Pero fíjate qué sutil, ¿no? Y nos vino, al grupo que estaba preguntando, nos vino intuitivamente el preguntar esto. Esto ocurre cuando el grupo se compenetra y está en una buena intención, ocurre esto, que te viene la pregunta te viene a la mente. Te viene a la mente. Si queréis ahora podemos practicar la prueba. ¿Sí? Bueno, pues gracias por haber venido y que practiquéis dejar ir. Los libros del Dr. Hawkins están disponibles y se van a ir publicando en diversos países, van a estar todavía más disponibles y os animamos pues a seguir aprendiendo de este autor que nos ha legado tanto. Muchas gracias.